Perfecto. Bien, como les habíamos adelantado, después de ver lo que es la solicitación axil, y vamos a ver flexión, luego flexión compuesta, después corte, torsión y por último pandeo. Como siempre le muestra Graciela, las imágenes que estamos viendo es un examen donde se ensaya una barra a flexión. Y como ven, cuando se le aplica una carga en el centro, es como si tuviera una regla, un lápiz, perdón, o cualquier cosa. La barra lo que va a hacer es flexarse. En la imagen de abajo es un diagrama donde se mide la carga en el eje Y y la flecha en el eje X. ¿Qué llamamos la flecha? Flecha se llama la distancia entre la posición sin deformar y la posición deformada. O sea, sería la distancia entre esto y esto. No sé si... No lo ven ahí. Entre la posición sin deformar y la posición deformada. Esto sería la flecha. Así como en el axil se limitaba la deformación de las barras, en lo que es flexión se limita la flecha. Igualmente, si no me equivoco, el cálculo de la flecha no lo vamos a ver en el curso, pero no está de más comentar esto. ¿Por qué se limita la flecha? Ya puede ser por un tema operativo. Por ejemplo, no sé si alguna vez vieron un puente de grúa. Son las naves industriales en la industria. Son como tenemos dos vigas, una a cada lado de la nave. Un elemento que va de viga a viga y recorre la nave en sentido longitudinal y tiene un carrito móvil con un gancho. Justamente se utiliza para izar cargas, izar elementos, izar equipos y moverlos de una punta a otra. Justamente las vigas laterales donde se apoya y donde recorre el carrito se limita mucho la flecha porque como trabaja por fricción, como si fuera un tren, si la flecha es demasiado alta, al carrito le costaría subir eh, por subir o moverse, mejor dicho, por la viga, ya que si acá se baja mucho la viga, el esfuerzo que tiene que hacer por fricción es vencido por la componente del peso. Después también por una cuestión de sensación, de seguridad. Si ustedes, no sé si les pasó alguna vez ir a algún lugar donde tengan algún entrepiso medio improvisado, donde pisan y se hunden bastante. O sea, es apreciable lo que se hunde el piso. Quizás el elemento verifica por resistencia, pero esa sensación de inseguridad justamente es inseguridad de las personas que lo transitan y se limita. Depende del tipo de elemento, el límite la importancia del elemento, el límite que se le impone. Acá tenemos, por otro lado, el mismo ensayo con dos materiales distintos. El SAE 1045, que el SAE es la composición química, y 1045 es una cierta composición química del acero, uno distinto al otro, y fíjense que a partir de un cierto punto se dispara la flecha. Es como la fluencia, se podría asimilar a la fluencia en lo que es esfuerzo axil. Bien. En estas imágenes tenemos un ensayo en un elemento de madera. Fíjense acá, si le prestan atención, la madera se fisuró. Justamente como vamos a ver más adelante, cuando se le apoya la carga, las fibras de abajo se separan, o sea que si tenemos, esto lo van a entender un poco más adelante, pero abajo tenemos una tracción de las fibras y arriba una compresión.
A esto se puede ver más que nada en lo que es hormigón armado. No sé si saben, el hormigón por sí mismo no tiene casi resistencia a tracción. Lo que le da la resistencia a tracción justamente es las barras de acero. Como las barras de acero son las que toman la tracción y generalmente los elementos, las vigas, perdón, no sé, el 80% de las vigas tiene tracción, la simplemente apoyada, salvo para cargas verticales en sentido antigravitatorio, van a tener siempre tracción abajo. Por eso que se le colocan las barras de refuerzo en la parte inferior de la viga. Bien. Las hipótesis que vamos a tomar son las de siempre y se le suma la hipótesis de Bernoulli-Navier, que es la más importante para lo que es flexión. Semenat, las secciones alejadas de los puntos de aplicación de la carga, porque toda introducción de carga genera una cierta perturbación, entonces nos alejamos un poco hasta que el comportamiento sea más uniforme. Bernoulli-Navier, que justamente la más importante, es las secciones planas y perpendiculares al eje de la barra antes de la deformación, siguen siendo planas y perpendiculares al eje de la viga después de la deformación. Esto es, si yo tengo una sección pegada a otra de un infinitésimo separado, cuando se vaya a deformar respecto del eje de la barra, esto se deforma en ese sentido, ¿no? O sea, mantiene su planicie y su perpendicularidad al eje de la barra. En un par de diapositivas lo vamos a ver con mayor exactitud. Linealidad mecánica, la ley de Hooke. Estática se analiza en su posición original y la linealidad geométrica, pequeños desplazamientos. La tangente del ángulo es igual al seno y el seno es igual al ángulo. Entonces, la tangente, ¿cómo va a ser? Opuesto sobre adyacente. Lo vamos a aplicar más adelante. Bien, como les dije, primero vimos la solicitación axial. Hoy vamos a ver la pura, la flexión pura. La semana que viene la compuesta. Y luego corte, torsión y finalmente pandeo. ¿Qué diferencia la pura de la compuesta? La diferencia es que la pura no tiene fuerza normal, solo tenemos un momento. Lo mismo puede ser normal o oblicua, se cumple para las dos. Normal es que se tiene momento en un solo eje, en cambio la oblicua es cuando tenemos un momento en ambos ejes de la barra. Bueno, el corte distinto a cero, la torsión en el momento torsal es distinto a cero y el pandeo, lo que no se tiene es esta linealidad estática, justamente se analiza el elemento en su posición deformada. En lo que es resistencia siempre vamos a tener dos tipos de problemas, como le ha comentado Graciela. Dimensionamiento, tenemos las cargas, tenemos cómo es la estructura y tenemos que elegir el elemento de tal manera que no se rompa y verifique lo que es la deformación, ya sea flecha o deformación axial. Por otro lado, la verificación, nos dicen esta viga de tal y tal característica, bajo tal carga, verifica lo mismo, que no se rompa y que la deformación sea admisible. Eso es verificar, que se cumplan las dos condiciones. Si se cumple una y la otra no, no verifica. Justamente se tienen los estados límites de últimos, los estados límites últimos y los estados límites de servicio. Los últimos se utilizan para que no se rompa y los de servicio para la deformación. ¿Lo volvés una para atrás? Sí. Un segundo. En pura también puede ser que la encuentren como simple. Correcto, por las sí. dudas, porque a veces aparece así. Sí. Y bueno, lo que es flexión o corte, también flexión transversal o flexión variable puede llamarse. Bien, flexión pura normal. Tenemos una barra empotrada con un momento aplicado. ¿Cómo va a ser el diagrama de momento de la barra?
como lo veníamos viendo, va a ser un momento igual de punta a punta de la barra. La hipótesis de Bernoulli que habíamos comentado, las secciones planas y perpendiculares al eje de la barra se mantienen planas y perpendiculares. ¿Qué quiere decir eso? Si la barra por el momento baja de esta manera, el momento constante de todas las secciones, la misma curvatura. Tenemos la barra que inicialmente, esta es una sección transversal de la barra. Tenemos que lo que sería AB es la parte superior de este delta, que lo que le había comentado de una sección y otra sección. Esta sección supónganse que es la sección AE y está la BF. Entonces la AE podríamos considerarla que se mantiene plana, que es justamente la del empotramiento, donde no gira nada, y la BF que gira un poquitito. Si esta es esta es la sección de la mano izquierda que les comentaba, esta va a ser la de la mano derecha. Bueno, no me quiere ahí. Esta de acá va a ser la de la mano derecha. Fíjense que si esta era la posición original de la mano derecha, hay un sector, las fibras superiores, justamente acá tenemos tracción arriba, las fibras superiores se alejan, o sea que el arco A', la distancia A'B' es mayor que la distancia AB, en cambio la distancia EF es mayor que la distancia E'F', o sea, se acercan, se achica la sección inferior de este delta Z. Delta Z es el delta de longitud de la barra. Lo que es el baricentro de la sección, si dibujaría este arco, esto se mantiene con la distancia dz. Ahora vamos a ver por qué ese elemento no se alarga ni se achica. Ese elemento se conoce como eje neutro. Bien, Cami. Fíjense lo que está haciendo Cami. Fíjense que la parte de arriba se aleja un poco y la parte de abajo se acercan lo que serían se achican los delta Z. Estás muteada, Cami. No sé si era a propósito. No, intenté decir, este es el empotramiento Correcto. y este es el momento aplicado, groseramente, lo amarillo se estira, lo verde se junta. Exactamente. Perfecto. Bien. Si voy muy rápido, si tienen alguna duda, frénenme. Quizás me cebo y empiezo a hablar y no paro. Pregunten cualquier duda que tengan. Yo por ahora no tengo ninguna. Perfecto. Bien, si llamamos ρ a la distancia del punto pivote, por así decirlo, al eje neutro, y delta tita, justamente a lo que gira una cara respecto de la otra, tenemos que la curvatura va a ser 1 sobre ρ, que va a ser igual a delta tita dividido diferencial de z, que va a ser justamente el ancho de la sección. Ese se lo conoce como la curvatura. Si tenemos el... Sí, dísela. Sí, ¿a qué llamamos ρ, perdón? Ρ llamamos al ángulo, a lo que gira una cara respecto a la otra, el ángulo de giro de una cara respecto a la otra.
O sea, tengo las dos caras, una paralela respecto a la otra. Cuando aplico este momento, me aparece un cierto ángulo, ¿no? Que es justamente Ese no este que es está acá. tita, ¿Cómo? el ángulo es que el ángulo es tita y rho es la distancia del baricentro Correcto. al- Rho es la distancia esta del el punto pivote, por así decirlo, al baricentro de la sección. listo. Ok, ok. Bien. Si ahora llamamos I a la distancia del baricentro a la fibra superior, tenemos que lo que se alargó, o sea, lo que se alargó la fibra superior, o sea, el delta L de la fibra superior va a ser que es A', A'B' menos AB, va a ser ρ más I, o sea, la distancia del punto pivote al baricentro más I, que sería entonces la distancia del punto pivote a la fibra superior, por delta de tita, menos ρ por delta de tita. O sea, es simplemente pasar esto acá y esto acá. Ese es el delta Z. Eso sería el alargamiento de la fibra superior. Y si tenemos que la deformación específica, lo que vimos en Axil la semana pasada, el epsilon es delta L dividido la longitud de la barra, siendo la longitud delta Z, y tomando el delta L, o sea, lo que obtuvimos de la ecuación anterior, tenemos que el epsilon va a ser igual al I dividido el ρ. No, esto está... Acá hay algo... ¿está bien esto? Sí, está bien. Yendo a lo que es la tensión normal, tenemos que la relación entre tensiones y deformaciones, que es la ley de Hooke, que la tensión va a ser igual a la deformación por el módulo de elasticidad del material. Siendo, despejando el epsilon, tenemos que el sigma va a ser igual a E por I sobre ρ. O sea, fíjense que es como el proporcional de lo que se forma una fibra respecto a lo que se forma el promedio. Entonces, lo que se deforma la superior es proporcional a lo que se deforma la inferior. Lo que les va a variar es el I justamente. Por eso las tensiones varían de forma lineal de un punto a la otra. Fíjense que justamente como se mantienen planas y perpendiculares al eje de la barra, son proporcionales una respecto a la otra. Varían linealmente. ¿Sí? Sí. Bien. Yendo a la relación entre tensiones y esfuerzos internos de la barra, la semana pasada habían visto que la normal va a ser igual a la integral de las tensiones por diferencial de área. Como las tensiones se mantienen constantes, teníamos que despejando de esta última ecuación, tenemos que el módulo de elasticidad dividido ρ por la integral de I diferencial de área
es igual a 0 porque justamente era la hipótesis que habíamos asumido, que el esfuerzo normal era 0. Por eso, porque estamos en flexión pura normal o flexión simple. De ahí obtenemos que como esto no puede ser 0, o tiene algún valor, lo que tiene que ser 0 es la integral de I diferencial de área. Que esto no es más ni menos que el momento estático respecto al eje X. Conclusión, el eje neutro, o sea, donde no tenemos tensiones, pasa por el baricentro. Esto quizás la teoría es un poco compleja, por así decirlo, pero cuando vayamos a los ejercicios van a ver que es mucha intuición y entender cómo se comporta el material en sí. Bien. Por otro lado, tenemos que el momento en X va a ser igual a sigma por I diferencial de área, y momento en Y va a ser igual a sigma X diferencial de A, tomando que el momento en Y, o sea, en este eje va a valer 0, y que, despejando igual que antes, la integral de X por Y diferencial de A tiene que ser 0 porque justamente asumimos que el momento en Y vale 0. Lo único que hace que esto se cumpla es que el JXY sea igual a 0. Esto nos lleva a que la curvatura en el plano es en el plano del momento. O sea, si nosotros tenemos un momento en un eje, la curvatura se va a dar, no sé cómo hacerle así. Si la momento lo tenemos en este eje, la curvatura es justamente en el mismo eje del plano. ¿Sí? O sea, si tenemos un momento de esta manera, saliente o entrante a la pantalla, la curvatura se va a dar en el mismo plano. Bueno, esto es lo que hemos dicho. Si el plano M no coincide, o sea, si está fuera del eje principal, vamos a tener una flexión oblicua. Ahí es cuando tenemos una flexión en ambos ejes. Ahora bien, si nos quedamos con esta parte de la solicitación interna, tenemos que, sacando el sigma afuera, por la relación que hemos encontrado anteriormente, de E sobre ρ, por la integral de I al cuadrado. ¿I al cuadrado por qué? Porque tenemos una I, y a su vez tenemos la I que nos trae sigma. Despejando, perdón, ¿esto qué es? La integral de I cuadrado diferencial de área. ¿Cómo lo llamábamos? En la clase pasada. Piensen No en me eso. acuerdo. Momento de inercia. Bien, momento de inercia en X. ¿No? Sí. Bien, perfecto. Y después, o sea, reemplazando el momento de inercia en X y pasando un poco, reordenando la ecuación, llegamos a que 1 sobre ρ va a ser igual al momento dividido E por Jx. Si pasamos, si ponemos el sigma, vamos a llegar que sigma
sobre E por I, que era igual al ρ, va a ser igual al momento dividido E por J, cancelando el E. O sea, esto nos quiere decir que no depende del módulo de elasticidad, lo que es la tensión, nos va a depender solamente lo que es el material. Lo que nos va a depender del material va a ser la resistencia que tenga. Esto entonces, sigma, que la tensión va a depender del momento, la geometría que tenga la sección y la distancia, y que era la distancia del baricentro al punto que estemos analizando. De eso nos va a depender las tensiones. ¿Sí? Bien. Jx era el momento de inercia, como habíamos comentado, y E por Jx se lo conoce como la rigidez de la barra. No tiene incidencia el sigma, el E en lo que es el sigma. Sí tiene mucha incidencia en lo que es el epsilon o la deformación específica. Justamente el módulo de elasticidad es lo que nos vincula el sigma con el epsilon. Recuerden que sigma es igual a E por epsilon. Eso ténganlo presente siempre. Bien. Entonces, mx es un valor fijo, ¿no? Es un valor que nos da el cálculo o la obtención de los diagramas de características y tomamos el máximo momento. Jx es un valor fijo que depende de la geometría de la sección que estemos analizando. Lo único que va a depender para la obtención del sigma es la distancia que se tenga del baricentro al punto que estemos analizando. Entonces, consecuentemente, el sigma máximo lo vamos a tener cuando la distancia sea la máxima, o sea, la distancia del baricentro a la fibra superior de la sección analizada. Esto, el Jx dividido la distancia máxima, se lo conoce como módulo resistente. Eso, el módulo resistente aparece en las tablas de los perfiles. Quizá no aparece como W, puede aparecer como S, pero fíjense que en las tablas está. Pero no es más ni más ni menos que el momento de inercia dividido la distancia a la fibra más alejada. ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien. Flexión pura oblicua. Como dijimos, la oblicua la vamos a tener cuando tenemos momento en ambas direcciones. Tenemos un MI y un MX. Siempre trabajamos en los ejes principales. Siempre. La teoría la basamos en los ejes principales. Muy importante. Por lo cual, si tiene un momento oblicuo, se descompone. Siempre. Salvo que tengan una sección circular. ¿Cuáles son los ejes principales de una sección circular? Tiene eje X y eje Y, un círculo. Tiene muchos, ¿no? Exacto, tiene infinitos ejes de inercia principales. Entonces, si esto fuera un círculo, yo no tengo por qué dividirlo en Y y en X. Yo directamente giro, bueno, no me salió, tengo que practicar. Directamente pongo mis ejes en coincidencia con el momento. Y de esa manera tomo solo momento, no sé, si quieren llamarlo en I'. Tomo el momento respecto de I' y listo.
puedo trazar los diagramas mucho más fácil. Esto, no sé si en el parcial, pero siempre en algún recuperatorio entra esto. Siempre es una sección circular y meten la pata porque descomponen el momento en dos ejes y nunca se llega a buen puerto con eso. Así que si es una sección circular, no descompongan nada, sino que roten los ejes para que coincida con el momento. Bueno, volviendo a la sección rectangular, el sigma, como vamos a tener dos momentos, justamente es las tensiones debidas a ambos momentos. O sea, para mx vamos a tener unas tensiones y para mi vamos a tener otras tensiones. Si esto es terna izquierda, abajo se tracciona para x y arriba se comprime. Para ahí vamos a tener que a la izquierda se tracciona y a la derecha se comprime. ¿Cómo veo esto como están dibujados los ejes? Pongo mi dedo pulgar. No, pulgar, sí, pulgar. Mi dedo pulgar apuntando en la dirección de la flecha. Y hago este movimiento. De donde vengo, de donde salgo, está traccionando. A donde van los dedos, está comprimiendo. O sea, Ojo tracciona la mano. abajo, comprime arriba. ¿Qué mano? Izquierda. Si veo cómo, o sea, si yo hago el cálculo perdón, hago los diagramas de características y con mis ejes me da que el momento está para la izquierda, hago lo de la mano y me fijo. Lo mismo con la I. Ahora igual lo vamos a ver cuando tengo la barra, que quizás ubican mal estos y lo ponen a la inversa y está mal. Como hizo Cami hoy, si yo tengo este elemento y tengo una carga, ¿lo llegan a ver? Tengo una carga, ¿no? A ver si ahí está. Tengo una carga vertical, o sea, es un simplemente apoyado. Tengo una carga vertical en el centro. ¿Dónde tracciona y dónde comprime? Tracciona abajo y comprime arriba. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿cómo tendría que poner acá el momento usando la terna izquierda? El momento en X. Supongamos que solo tiene un momento en X. ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda sería. Perfecto. Exactamente. O sea, sería igual que lo que está plasmado acá. Por eso muchas veces es más importante para mí que lo vean el problema, dónde tracciona y dónde comprime, y después de ver eso, dibujen este momento. Porque quizás metieron la pata en el diagrama característica y les termina dando para el otro lado, y ponen que tracciona arriba y comprime abajo. Y eso es un out. O sea, están equivocados en el problema físico, en cómo se comporta el elemento. Ese sí es un horror. Tengan cuidado con eso. Perdón, Sí, dijiste MX a la derecha. MX a la derecha, sí, justamente. Lo mismo que habíamos dibujado. Tracción abajo y comprime arriba. Gracias. O sea, justamente esto es lo que tienen que darles bien. El MX lo pueden haber dibujado para otro lado y se van a dar cuenta. Pero lo que les tiene que quedar bien es que tracciona abajo y comprime arriba. Eso es lo más importante de todo. Bien. Justamente es esto de acá. Tracciona abajo y comprime arriba. Tracciona a la izquierda, comprime a la derecha. El eje neutro justamente pasa por como tenemos que no tenemos esfuerzo normal, en el baricentro de la sección vamos a tener un punto del eje neutro.
¿Cómo obtenemos otro punto del eje neutro? ¿Te puedo hacer una Sí, pregunta? Sí, acá en el tema del gráfico, el de abajo, sobre todo, que no se ríe. El positivo siempre lo dibujo, o sea, mm, sé que va de ese lado, pero viste como lo importante es que en es diagramas esto. que el positivo siempre iba para abajo. Lo importante es que le El pongas signo. esto, el signo. Ok, Después dibujarlo como quieras, pero poner el signo, siempre. El signo y las ok. rayitas, lo mismo, las rayitas, estas están mal puestas, estas deberían ir en este sentido. ¿Qué te indican las rayitas? Justamente si vos querés ver la tensión en un punto, venís y buscás esto, y esto me va a costar un poco más, y esto. Entonces, la tensión en este punto va a ser esta tensión que tengo acá, o sea, de acá hasta acá, más esta tensión que tengo acá. Por eso las rayitas van en el otro sentido, o sea, en el sentido que está para sigma X. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, como les decía, como es pura, normal, tenemos una componente, que es cuando X y Y valen 0, ¿por qué? Porque justamente en el baricentro no vamos a tener tensión. ¿Cómo obtenemos la otra componente? Despejando, igualando a 0 la tensión, se puede obtener otra componente del eje neutro y de esa manera se va a poder trazar. O sea, tenemos una, determinamos otro punto, ponerle por acá y vamos a poder trazarlo. Temas a considerar. Fíjense que el eje neutro no podría estar en esta dirección. ¿Por qué? Como el eje neutro justamente son donde las tensiones valen 0, yo analizo un punto de esta recta, tengo acá positivo y acá positivo. No hay forma de que se anulen. En cambio, el eje neutro real, fíjense que, por ejemplo, en este punto tengo un negativo y un positivo. ¿Sí? Eso es importante que cuando lo dibujen, los chequeos que tienen que ver, ir haciendo para ver si lo están haciendo correctamente. Por otro lado, los que nos va a interesar a nosotros es justamente las tensiones máximas que tenemos en nuestra sección. Como para la flexión simple, sí, perdón, como para la sección simple teníamos que la tensión le íbamos a tener la fibra más alejada del baricentro. Acá la vamos a tener algo similar, la fibra más alejada de nuestra línea neutra. O sea, esto va a ser B y esto va a ser C. Estas van a ser las tensiones máximas. Como les comenté hoy, si yo quiero obtener la tensión en A, por ejemplo, que es este punto de acá arriba, trazo siempre una paralela al eje neutro y hago la sumatoria de las tensiones. Fíjense que esta componente se corresponde a la sigma X, ¿no? Que justamente MX es positivo. JI siempre es positivo. Y es negativo. Perdón, MX es negativo, Y negativo. Entonces negativo, negativo, negativo nos termina quedando negativo. Y tiene
concordancia con el esquema dibujado. Por otro lado, MI va a ser positivo, X es positivo, y tenemos que las tensiones tenemos positivas. Haciendo la suma o resolviendo esta ecuación se obtienen las tensiones en A, que es lo mismo que, si no queremos ver esto, hacemos esta tensión más esta tensión, justamente, para este punto. El sigma en B va a ser justamente es la fibra más alejada y vamos a tener la resta de las dos. Dice que es lo mismo que teníamos acá, tenemos negativo acá y negativo acá, y comparten el punto. Ojo, porque puede ser que tengamos el negativo de uno, pero no comparta con el máximo negativo del otro. Por ejemplo, si esto fuera una T al revés, donde esto fuera la barra, fíjese que tendríamos el máximo negativo para X en esto, perdón, en este tramito de acá, pero no tendríamos el máximo negativo en Y. Por máximo negativo en Y no estaría acá, estaría acá. Siempre las tensiones corresponden a un punto material de la sección. Para la sección que les dibujé recién no existe la tensión en B, porque no es un punto material. No hay material, o sea, hay aire ahí. No hay ninguna sección. Bien. Por otro lado, bueno, la tensión en C va a ser la máxima de signo contrario. ¿Por qué? Porque tenemos tracción, tracción. Si quiero suponer una para el punto D, la tensión, hago lo mismo que hice para el punto A. Tengo en cuenta el momento, el módulo y la distancia. Fíjense una cuestión que para lo que era B y C, pude utilizar el módulo resistente, y acá también podría utilizar el módulo resistente, pues estoy analizando en el punto más alejado, pero preferí mostrárselos así para que vean que en puntos intermedios, o sea, porque podríamos tomarnos en un punto por acá, y para ese punto podríamos utilizar el I real de la sección. Perdón, el I real al punto que estamos analizando, que sería este de acá. ¿Se entendió hasta ahora? ¿O no se entendió nada? ¿Fue muy rápido? Sí, yo tengo una consulta nada más. Sí. El eje neutro no necesariamente es paralelo al momento, ¿no? No. Está bien. Pues yo pensaba que sí, pero me quedé pensando. Sale de la ecuación. Correcto. Sí, Porque sí. ¿cuándo sí sería paralelo? O sea, cuando los otros términos de la ecuación hagan que sea paralela a MX en Y, ¿sí? Pero depende de los J también. Sí, sí. Era esa mi duda, nada más. El resto se entendió. Bien. Hacemos un pequeño ejercicio. Supongamos que tenemos, no sé si alguna vez vieron algún techo donde se vea bien la estructura. Tenemos lo que son las cabreadas, que son estos elementos de acá, los que soportan y los que llevan las cargas de las correas, que son estos elementos de acá, a la estructura de abajo. O sea, las paredes y ahí van al suelo. Sobre las correas se apoyan las chapas. Entonces las correas nuclean los esfuerzos de las chapas, y esos esfuerzos los llevan a lo que es la cercha o cabreada. El ejercicio nos pide dimensionar
correas de 4 metros de longitud, o sea que la distancia entre estos cabreadas es de 4 metros. Separadas entre sí, acá hay algo raro. Esta distancia es, está bien. Esta distancia es 3,20 metros, es un poco mucho, la verdad. Lo normal es que esta distancia sea menor a unos 50. Básicamente esta distancia corresponde a la pisada de una persona. ¿Por qué? Porque si tienen que transitar, la idea es que si bien pisa sobre la chapa, siempre pisen sobre donde tengamos la correa, porque la chapa tiene mucha flexión y se puede llegar a hundir o se puede partir. No le queremos hacer un esfuerzo localizado. Entonces, si apoyamos, siempre pisamos donde tenemos una correa, tenemos la chapa y nosotros pisamos siempre acá. Entonces, siempre tenemos, si bien pisamos la chapa, tenemos un elemento con mucha mayor resistencia. Si nosotros pisamos acá, es probable que haga esto la chapa. Si no sé por qué salió esta punta. Es probable que haga esta panza y nos podamos caer o se pueda partir la chapa o bueno, podamos deformar permanentemente la chapa y eso nunca es bueno. Nada, un comentario de los datos del enunciado. La carga permanente es de 500 kilogramos por metro. Un comentario para lo que es techos tenemos forzos de viento, bueno, los pesos propios de los distintos elementos y siempre una sobrecarga de techo, que justamente es esto de los operarios sobre el techo. En algunos lugares, en algunas zonas frías, se puede considerar la carga de nieve. O sea, se acumula nieve sobre el techo y eso es una carga gravitatoria. Bien. O sea, lo que dice que la carga permanente es de 500 kilogramos por metro. Si lo vemos en corte, tenemos 500 kilogramos en cada correa. Correcto. O sea, tenemos este esquema estático del problema. Como bien está dibujado acá, fíjense que tenemos el corte en una sección, en sentido vertical, y el momento es en sentido perpendicular al corte, y trae dos componentes. La componente, supongámosle X, y la componente Y. O sea, esto lo vamos a tener que, al revés, perdón. Quise dibujar los ejes, pero mejor les dibujo los momentos. Bien. Por otro lado teníamos el material que es un F24, o sea que la tensión admisible, la tensión de fluencia es 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el sigma admisible siempre es, bueno, esta es la fluencia. Creo que sí, lo vieron en Axil. Tenemos la fluencia, pero no queremos llegar nunca a la fluencia. ¿Por qué? Hay algunas veces que el material tiene menos calidad del que realmente debería tener. Además, tenemos incertidumbres en cómo se construye, entonces siempre nos tomamos un delta y asumimos que resiste menos. Por eso que el sigma admisible va a ser los 2.400 dividido el factor de seguridad, que es este B de acá. Bien. Para obtener el ángulo, tenemos que la distancia era en horizontal 2 metros y la distancia de la hipotenusa era 320. Y por otro lado tenemos que el momento en la barra simplemente apoyada con la fuerza distribuida en toda su longitud es Q por L cuadrado sobre 8.
Eso les va a ayudar muchas veces, así para obtener los momentos de manera rápida. Distribuida en toda su longitud. O sea, si esto viene hasta acá, no cuenta. Tiene que estar de apoyo a apoyo. Justamente tienen que ser apoyos articulados. Tenemos este diagrama. Y fíjense en un detalle para dónde se dibuja el diagrama de momentos. Siempre el diagrama de momentos lo dibujamos del lado de las fibras traccionadas. Es lo mismo que pasaba cuando les mostré la lapicera. Supongamos que esto se podría asimilar a una carga concentrada, si se quiere, tracción abajo y comprime arriba. Fíjense que la deformación más o menos se condice con el diagrama de momento. Fíjense que es más o menos parecido. Obtenemos el momento máximo, siempre tomamos las máximas solicitaciones para esa manera poder dimensionar justamente al esfuerzo real que tiene la sección. Y se descompone en ambos ejes, MX y MY. O sea, por el seno del ángulo y por el coseno del ángulo. Fíjense que para este caso son parecidos el X y el Y. Los techos normales no tienen tanta pendiente. Esto es casi un techo a 45 grados. Si no me equivoco, a ver coseno de 2 dividido 3.2. Tiene 50 grados. O sea, es mucha la inclinación de ese techo, pero puede ser que tengamos en alguna situación este tipo de inclinación. Bien, tenemos MX y MY. Tenemos que dimensionar la barra. Esto es un IPN y lo tenemos en tabla. A ver, ya los busco perfiles. Así de paso vemos. No, busco cualquier cosa. Bien. IPN lo van a tener en las tablas que están en el campus. Son los primeros perfiles que aparecen en la tabla. Tenemos la designación, como se le conoce, IPN 80, IPN 10, perdón, 100, IPN 320, no sé, cualquiera. Tenemos las dimensiones, que es D es la altura del perfil, BF el ancho del ala, el ala es este elemento que está abajo y arriba, el espesor del alma, y para este tenemos el espesor del ala en un cierto punto. Después tenemos acá lo que les decía, tenemos el módulo resistente elástico de la sección. El W que tenemos en las fórmulas, en las tablas, en esta tabla está como S. Bien. ¿Qué recomiendan hacer? Tenemos que dimensionar. O sea, cuando tengamos la tensión que va a ser igual al momento, dividido J, esto menos, más menos, el momento en el otro eje, dividido J por I. Tenemos esto como incógnita y esto como incógnita. Y tenemos que hacer que verifique las tensiones. ¿Correcto? Esto sería y esto es X. Esto es incógnita, y esto, el sigma, es el sigma admisible. O sea, esto tiene que ser mayor o igual. El sigma admisible tiene que ser mayor o igual que la tensión que tengamos.
¿Qué se les ocurre? O sea, yo podría agarrar, ir a la tabla, ir probando uno por uno, ¿no? O sea, ir obteniendo, tengo los momentos en X, los momentos en Y, agarro y divido MX dividido WX más MI dividido WI, donde WX, o sea, es el SX y el SI, los voy agarrando de la tabla. O sea, por ejemplo, no sé, agarro el 80 y veo que el SX es 19,5 y el SI 3. Lo pruebo y veo cuánto me da. Por ejemplo, agarro una primera aproximación donde solo tomo uno de los momentos que tengo. O sea, solo considero que tengo el momento en un solo eje. Por ejemplo, y despejo el W que requiero. Sigma X va a ser este sigma admisible. O sea, esto tiene que ser menor que sigma admisible. Entonces, el WX mínimo para que me verifique las tensiones debido al momento en X tiene que ser de 48,82 centímetros cúbicos. Y voy a la tabla y veo que el que me lo verifica es el IPN 120. Bien, pero eso solo consideré el momento en un eje. Adopto un IPN un poco mayor porque está medio jugado. O sea, fíjense que es 48,82 contra 54,7. IPN 200. Tengo los distintos módulos de resistencia. Hago mi cuenta donde considero sí ahora el momento en X y el momento en Y. Y obtengo que tengo 2.769 kilogramos centímetro cuadrado. No verifica. ¿Qué podría haber hecho antes que tomar el sigma X? Si vamos a la tabla, ¿a alguno se le ocurre algo? Viendo lo que tenemos acá. ¿Qué se les ocurre? ¿Nada? O sea, gente, si Lucas ya sacó uno, ¿ese iba a verificar a la atención? Fíjense que, si vamos a la tabla, siempre SX es mucho mayor que SI, mucho mayor. De un orden de magnitud más. Y yo, la primera opción que hice es que la división, perdón, el denominador, sea el más grande de los dos. O sea, este 314. Si yo hubiera, en lugar de usar el mayor, hubiera usado el menor, hubiera obtenido con un poquito menos de diferencia de lo que va a ser finalmente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Esto, perdón. Los dos de arriba, MX y MI, fíjense que son más o menos del mismo orden. O sea, ¿hay diferencias? Sí, pero son bastante del mismo orden. Y como son una división, me va a depender de qué tenga dividiendo. Al ser WX, el módulo resistente en X mayor que en Y, si yo busco esto,
o sea que sigma es igual a mx dividido wx, voy a estar bastante alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque acá voy a dividir por 10 y acá tengo que dividir por 1. Entonces, este componente de mis tensiones es la que justamente mayor tensión me va a aportar. ¿Se entendió eso? ¿O me hice un Sí, trabalengua? más o menos. Igual eso depende del perfil, ¿no? Depende de el perfil y también depende del momento que tengamos en ambos ejes. Esto es válido, ¿por qué? Porque los momentos son del mismo eje, del mismo orden y los módulos resistentes son de órdenes bastante distintos. Fíjense que si vamos a la tabla es casi un orden de magnitud, o sea, 19 contra 3. Si vamos a otro tipo de perfiles, como son los IPB, son bastante cuadrados, tenemos 72 contra 26. Son solo 3 veces más. Y más grande, siempre se mantiene más o menos la relación de 1 a 3. En cambio, en Depende los... también la posición de cómo lo pones el perfil, ¿no? Obviamente. Sí, sí, Porque sí, cambia desde cuál es tu ya. JX y JY. Desde ya, cómo orientes el perfil. Entonces, lo que me hubiera convenido, en lugar de tomar y obtener el módulo resistente en X, hubiera sido mejor obtener el módulo resistente en Y, o sea, y el módulo resistente necesario en Y. Fíjense que es un poquito menor al anterior, pero cuando voy a la tabla, yo antes lo cumplía con el IPN 120 y ahora el requerimiento este lo cumplo con el IPN 240, o sea, el doble de altura. Siempre, como yo estaba analizando, estaba considerando solo el momento en un eje, me tomo un margen y no tomo ese perfil que lo cumple justo. Tomo mínimo el que le sigue. Si tomo el IPN 260, perdón, tengo el módulo resistente en Y de 51, en X de 440, hago las cuentas y me verifica. ¿Sí? Entonces, en estos tipos de ejercicios siempre hacemos una primera aproximación, ¿no? Siempre O sí, sea, despreciar una parte y... siempre una primera aproximación, siempre. Sí, como les Ok. comentaba recién, tienen que ver eh, más o menos cuál tiene mayor incidencia, si este o este. Entonces adoptan uno de los dos y siempre suben un poco de margen. ¿Qué pasa si yo hubiera sumado acá 300? Hubiera tenido margen. Si yo tengo ahí 300, tengo 781.25 dividido. El 300 tengo 653, el módulo resistente en X. Y en Y tengo 72.2. Me hubiera dado un esfuerzo de 985 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Verifica? Sí, verifica. Pero fíjense que casi está a la mitad de la capacidad. O sea, 900 dividido 1600 es casi 0,5. Estaría desperdiciando material. O sea, yo le podría poner un perfil gigante y que verifique. Pero la idea es que verifique justo. O sea, encontrar el perfil que verifica y es más óptimo para la situación a la cual estemos. Fíjense que, por ejemplo, más o menos el kilo de acero montado, ponerle $3 el kilo. 260 es 41.9 kilos por metro y tenemos 4 metros de correa, ¿no? Cada una. Tenemos casi $168
de cada correa. Si hubiéramos tomado el 300, tendríamos 54.2, $217. O sea que por correa, si hubiéramos adoptado el 300, estaríamos perdiendo, estos 49 por 3, me faltaba $150 por correa. O sea, fíjense en que hay diferencia. Ni hablar de que en el ejercicio teníamos, no me acuerdo cuántas correas, no sé, acá tiene 4 y capaz que tenga, o acá le falta alguna más y del otro lado continúan. Perdón, 4 son esta distancia. O sea, tenemos 1, 2, 3 que aparecen en el dibujo. Por 4 correas, quizás 5, y del otro lado, no es un tema menor poner perfiles demasiado grandes. Tiene una incidencia económica, obviamente. ¿Sí? Tenemos una viga con una carga distribuida y 2 cargas P puntuales, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es el estudio de la viga con las cargas y sacar el mayor momento que la está solicitando. Pero la viga queremos ver si la dimensionamos con un círculo, con un cuadrado, con un rectángulo o con un IPN. ¿Qué nos va a convenir, digamos, en plata en general? Bien, y lo otro que nos piden en el ejercicio es sacar la tensión nominal en el punto D. ¿Por qué? No lo sé. Puede ser que, por ejemplo, no me alcance el largo de la viga y acá la tengo que empalmar, entonces tengo que tener cuidado qué le pasa a la viga acá. Pero bueno, lo que me piden es esto en el enunciado. Vamos a empezar. Primero, los datos, ¿sí? La tensión admisible, la carga distribuida, el valor de las cargas P, la longitud y la distancia C, a donde se encuentra el punto D y donde se encuentra las cargas puntuales. Un comentario, si bien, bueno, ahora calculo que va a estar en el ejercicio, ¿cómo se mantiene el diagrama de momentos de P a P? ¿Cuánto vale el corte? Ahí. ¿Cada apoyo cuánto toma de corte? Sí. ¿Cómo? Cada apoyo toma P. Correcto. Entonces tenemos, si tenemos el diagrama de corte, tenemos P que arranca con P y después tenemos P en sentido contrario. Entonces, entre las dos P, ¿cómo es el diagrama de corte? Yo arrancaría con una P para arriba acá. Avanzo. ¿Va a variar? Bueno, igual No. tengo la carga distribuida. Ojo al piojo. Lucas está diciendo si yo Ah, tuviese perdón. solo P y P. No había- carga distribuida. Perdón, Ah. no, perdón. Pensé Sería, que... si yo tuviese solo las puntuales, sería P, Correcto. constante, P, nada, P, Ah. P. Perdón. Y ese sería el diagrama de corte. No había No visto pasa la Q. nada, Lucas. Había visto como si fuera la sección, por eso vi. Pero igual es importante porque la vamos a ver acá, en la siguiente parte. Entonces, como sabemos que la viga es simétrica y las cargas son simétricas, sabemos que las reacciones RA y RB son iguales. El momento máximo va a pasar en el medio por la carga distribuida. Y sabemos que el diagrama de momento solo por las P, se da como este trapecio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos olvidamos de Q y hacemos lo que acaba de decir Lucas. RA sería P, ¿sí? Y RB sería P. Y si tomamos momento acá, vamos a tener RA por C, P no va a actuar. Y a medida que vamos avanzando, vamos a tener RA por la distancia menos P por la distancia. O sea que se va a mantener constante, ¿sí? Y después de vuelta lo mismo, como va a aparecer esta P, vamos a cerrar el diagrama de momentos. Bien, eso por el término de las P. Pero por el término de las Q tenemos una viga simplemente apoyada con una longitud igual a L más 2C, ¿sí? Y ya sabemos que el momento máximo en una viga simplemente apoyada con carga distribuida es Q por L cuadrado sobre 8. Bien.
Hasta acá no tenemos ningún problema. Hacemos la superposición de efectos, que por suerte lo podemos hacer, y obtenemos cuánto sea el valor del momento máximo. Va a ser PC más Q por L cuadrado sobre 8. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Siguiente. Además, ojo, dato de color, nos habían pedido que pasaba en D. Acá hicimos el calculito de cuánto vale el diagrama distribuido en D, más que va a valer P sobre C. Bien. Entonces, momento máximo, dijimos Q por L cuadrado sobre 8 más P sobre C. Ponemos los valores de las cargas, obtenemos cuánto vale el momento máximo. Bien, con el momento máximo vamos a ver cuánto tiene que ser el módulo resistente. Como tenemos flexión en un solo sentido, simplemente despejamos desde la tensión y vemos que el W tiene que ser mínimo 100 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a nuestras secciones. Primero, la circular. Vamos a la circular. Bien. ¿Qué J de todos estos J que me aparecen en la tabla tengo que agarrar? Esto es importante. ¿Cuál de todos? Estos, los centrífugos. ¿Y por qué? ¿Es lo mismo? No hay respuesta. El JX, ¿Este de acá? sí. No, ojo con eso. JX está acá afuera. Siempre lo que usamos es el del baricentro de la sección, ¿sí? Ah, no, Bien, no había entonces, visto. JXG. Y en este caso, como es círculo, como vimos hace 30 segundos, era lo mismo, JX o JY, porque yo voy a girar los ejes para donde a mí me convenga. Dicho y hecho que JX y JY de un círculo son iguales, valen lo mismo. Entonces no pasaba nada. Bien, entonces, con el W y con el J y con la distancia al punto de mayor tensión, que sería el diámetro sobre 2, o sea, el W es J dividido la distancia al punto más lejos. La distancia al punto más lejos es el diámetro sobre 2. Lo damos vuelta para multiplicarlo. Y obtenemos cuánto tiene que ser ese diámetro. ¿Sí? Mínimo tiene que ser 12,68 centímetros. Con esos 12,68 centímetros sacamos cuánto es el área, o sea, qué sección va a tener esa viga con forma circular. Bien, vamos a la siguiente, cuadrada. Bien, cuadrada lo mismo, tenemos que tomar los del baricentro, y como el momento es en el eje X, tomamos el JX, ¿sí? Igual en una sección cuadrada es exactamente lo mismo. Bien, hacemos lo mismo. J por la distancia a la fibra más alejada, que la distancia es A sobre 2, siendo A el lado. Bien, lo mismo. Tenemos A, sacamos el área del cuadrado. ¿Sí? ¿Me vienen siguiendo más o menos? Sí. Bien, rectángulo. Hacemos lo mismo. JX. ¿Sí? Ojo que acá sí que no es lo mismo porque no son simétricas para ambos lados. Entonces hay que plantear el J del cual tenemos momento. Tenemos momento en X. O sea, yo voy a disponer en este sentido la viga, ¿sí? O sea, el momento es en X. ¿Se entiende por qué el momento es en X o alguno no lo ve todavía? Por las dudas, sí, yo no lo veo mucho. Bien, a ver si lo puedo intentar dibujar. Esta es tu viga, ¿no? Bueno, divinamente recta. Yo la estoy poniendo, si la estuviese viendo en paralelogramo, así a la viga, ¿sí? Y el momento lo que voy a hacer es una panza así. Bueno, me dice esquema son horrendos, pero... Esa es la flexión que estoy viendo. O sea que el eje del cual gira con respecto es el eje X. ¿Sí? Y eso es lo que O vos sea, el importa. eje que sale, El eje que sale es el eje X. claro. Porque el Ok, momento sí. está en ese sentido. ¿Sí?
A vos te interesa Claro, ver claro, cuál es porque el eje ponele que desde el cual el corte está pivotea, en digamos. I. Claro, sí. Sí, ¿Sí? ahora O sea, lo. la carga está acá. Claro. Y si Bien, usamos carne izquierda sería en X, ¿no? exacto. Lo que te importa ver es que el J que pones es el J que se resiste la pieza a girar. La pieza va a girar en X, entonces el J que pongo es el J de la resistencia de eso, o sea, en X. ¿Sí? ¿Se entendió eso último que dije o no? Más o menos. ¿Cómo que se resiste a girar? O sea, a mí me va a importar que la pieza quiere girar con relación a este eje horizontal. Se llama J Marta o como se quiera llamar. Entonces yo le voy a poner el eje del cual quiere girar, que es este de acá. ¿Sí? Sí. Bueno, y lo que es, si te llena más duda y decís, uy, no sé, la distancia que está al cuadrado, que es la H3, siempre es la que después haces la distancia de brazo. ¿Sí? Porque es la que tiene que estar al cubo, perdón, no al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió? Creo que dice más lío, pero bueno. Bueno, entonces sigo un poquito. Esperen que borro esto. Bien. Entonces, seguimos. Con el J y con la altura dividido 2, que es el brazo de palanca, hasta la fibra más traccionada o comprimida, sacamos cuánto es la altura, y con cuánto es la altura sacábamos cuánto es la H, porque nos indicaban en el texto de que era 2 veces la altura que el ancho de la viga. Bien, con eso sacamos cuánto es el área, y listo. Ahora vamos con el más fácil de todos, el doble de T. A diferencia del que hizo Lucas recién, bueno, primero que estas son tablas más viejas, son tablas de la DIN, que es la norma alemana, pero tengo flexión en un solo eje. Entonces directamente voy a la tabla buscando un W que sea mayor a 200 y ya está. Y con eso despejo. Entro a la tabla, busco el W y me da que tiene que ser el IPN 200. Todos felices. Con eso saco cuánta es el área, que quería saber, y listo. Entonces, de cada sección saqué cuánto tenía que medir y cuánto es el área. Lo que voy a hacer ahora es decir, si la sección del círculo vale 1 como unidad de medida, ¿cuánto vale las áreas con relación a esa sección? Entonces lo que veo es esto. El círculo en todas es la peor, lejos es la peor, porque vemos que en las otras las áreas son menores que la del círculo. Y en orden viene el cuadrado, el rectángulo y el IPN. ¿Sí? Era lo que esperábamos que diera. Por el tema de costos de material, sí, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el IPN está distribuido de tal forma que el J que tiene, o sea, la inercia propia del perfil, es fantástica, digamos. O sea, está mejor distribuido y genera que la masa esté lo más lejos posible, y ya vimos que por esta inercia la masa está lejos del eje, el J aumenta. ¿Sí? Bien. Lo otro que me pedían, dijimos, era la tensión en el punto D. O sea, de toda la viga, el punto D, ¿qué le pasa? Habíamos visto que este era el momento, ¿sí? En el punto D. Y entonces lo que hacemos es sacar la tensión. ¿Cómo? Como M sobre J por H sobre 2. Bueno, esto si fuese un rectángulo, ¿no? O lo que sea. No, perdón, creo que esto ya lo hice con el doble T. Sí, con el doble T. H sobre 2 igual que en cualquier caso, digamos. La distancia, la fibra. El ejercicio es así. Nos dan un UPN 160, que es este perfil que está acá, con un momento un momento flexor que viene en este ángulo, un ángulo de 22 grados, vaya a saber por qué, pero tiene un ángulo de 22 grados, y nos piden determine el eje neutro y calcule la tensión máxima, ¿sí?
Bien, ¿con qué arranco? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Calcular las componentes del momento, los ejes. Bien, siempre con los ejes principales de inercia. No puedo hacerlo en el eje que se me cante porque es asimétrico y siempre hablamos de los ejes. Bien, entonces voy a la tabla, me agarro ya un par de datos que necesito, dijimos que era un UPN 160, vamos a 160, ya agarro el SX, el SI, porque los voy a necesitar. Divino, bueno, ahí saca la inercia en vez del S. Y saca también, ya que estamos, dónde está el baricentro, que es la distancia esta de acá, el 1.84, ¿sí? Y con eso resta y saca el 466. Descompone los momentos, como bien dijiste, en las dos componentes, ¿sí? Y después expresa lo que es la ecuación, ¿sí? La ecuación es el momento en X sobre el JX por la distancia en X, más el momento en Y sobre el JY por la distancia en Y, a la cual llama X2 y X3 a las distintas distancias. No se ve acá en el dibujito, pero esta es X3 y esta es X2. Si esta es X2, estamos hablando de este momento de acá, el verde, ¿sí? El F2 va con el X3, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué me falta para sacar la ecuación de eje neutro? ¿A qué es igual la ecuación de eje neutro? ¿O qué representa el eje neutro más que nada? ¿Qué me puede decir? Representa los puntos donde las tensiones son cero. Bien. Cero. Entonces, si la tensión es cero, ¿qué significa? Que sigma, que es la tensión, es cero. Entonces, yo necesito la ecuación de la recta del eje neutro. Entonces, igualo esto a cero, y con eso tengo una ecuación de la recta. ¿Sí? Divino. ¿Cómo sabe él que va a venir como por acá este eje celeste? Y no para el otro lado o para donde quiera. Lo vimos con Lucas, pero si quieren lo dibujamos. ¿Cómo es el diagrama de tensiones de esta F3? ¿Dónde comprime y dónde tracciona? Esta F3, la verde. Vamos a dibujarlo acá. Comprime Diga. Habla vos. a derecha. Comprime a derecha y tracciona a izquierda. No, ¿Segura? perdón, al revés. Sí. Comprime a izquierda y tracciona a derecha. Bien. Menos y más. ¿Y qué onda con este F2? ¿Dónde comprime y dónde tracciona? Tracciona arriba y comprime abajo. Bien, tracciona arriba. Bueno, me quedó patata más, por favor. Bueno. Bien, dijimos tracción arriba y comprime abajo. Bien, el eje neutro va a ser el lugar, dijimos, donde las tensiones son cero. Ya sabemos un punto. Donde este es cero y donde este es cero. ¿Sí? Porque es la suma de los dos diagramas. Es la suma de la parte de la izquierda y la parte de la derecha de la ecuación. Un punto lo sabemos, divino, va a pasar por acá, el eje neutro. Excelente porque ya lo sabíamos. Y otro punto de la recta, ¿cómo lo obtengo? Donde se anulen las tensiones. Si tomo Bien, la... va a haber un punto por acá, que este menos de acá, valga lo mismo que este más de acá. Chiqui, 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 chiqui. Bien, por ahí está la recta azul. Lo mismo va a pasar del otro lado, donde este más de acá se anule con este menos de acá. ¿Sí? Chiqui, 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 otro punto de la recta. ¿Sí? Siempre chequéenlo con eso, la ecuación la van a tener.
Pero a veces mira la ecuación y no te está diciendo nada la ecuación. Bueno, hacer el chequeito de cómo viene la recta sirve. Bien, sigamos entonces. Las tensiones máximas se producen bien. No quiero spoilear. ¿Dónde se producen las tensiones máximas? ¿Quién me puede decir? Las de compresión primero y las de tracción después. ¿En qué punto? Rebeca, ¿en qué punto de la C se produce la mayor compresión? Compresión. Sí. Compresión, compresión, compresión. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda, acá. Sí. Bien. ¿Y cuánto vale? ¿Cómo la puedo calcular? Tomo la tensión en el eje X y Sí. evalúo. Ok. Primer término, en el que tenemos MF2 por el J. Esto no lo movemos. ¿Y X3 cuánto vale? Ay, no sé. ¿Cuánto vale eso? 16 sobre 2. Es el punto donde queremos analizar. Ya, sí, es verdad, sí. ¿Sí? Sí. Vamos con el otro término. Esto es el momento en I. ¿Sí? Ujú. Y esto es el J. No lo vamos a tocar. ¿Cuánto vale X2? Em, 1,84. No, porque no querés No. ir a este punto. Querés ir al otro lado. No estás mal, es este eje la distancia, pero es para el otro lado. No, perdón, no lo veo. No te escuché. No veo eso. ¿No ves cuál es la distancia? Bien, No. borremos un poquito porque tenemos un quilombo. Hagamos cosas más lindas. Y vamos a ver. Vamos a borrar todas estas líneas que están acá en el medio. 4,66 sería, ¿no? 4,66, sí, esa sería la distancia, pero quiero que lo imagines. Por ahí tanto quilombo hace que no se entienda nada. Cada término es un diagrama de tensiones, ¿sí? Sí. El primer término viene relacionado con el azul. ¿Sí? O sea, viene relacionado con este momento. Que lo vamos a plantear así. Que dijimos que comprimí abajo, perdón, y traccionaba arriba. Bueno, me quedó medio feo, pero tracciona arriba y comprime abajo. Entonces, no, espera porque es importante que no quede tan feo. Bien, comprime abajo y tracciona arriba. Bien. Ok. Entonces, la distancia desde el 0 hasta la fibra más solicitada es esta de acá. Que dijimos que si esto es 16, esto tiene que ser 8. Sí. Bien, ese viene con el eje azul. Eso ya estamos. Ahora vamos con el otro. Este es el baricentro. Ujú. Y tenemos dónde comprimía y dónde traccionaba, ¿te acordás? Sí. A ver. ¿De qué lado? Comprime abajo. ¿Izquierda o derecha? En F2. Ah, perdón. A izquierda. Izquierda, bien. Comprime izquierda y tracciona derecha. Menos y más. Entonces, desde el 0 hasta la distancia más comprimida, ¿cuál tenemos? Del 0 a la más comprimida. 4,66. 4,66. Es Celsius, Sí. perfecto. No te torturo más. ¿Quién quiere hacerme la parte traccionada? Esta es la de mayor compresión, dijimos.
¿Quién me canta la traccionada? La de tracción en X3 puede ser, sería también 8 metros, 8 centímetros. Bien, Y en X2, 1,84. bien. ¿Qué punto estás viendo de todos? 1, Estoy 2, viendo el 3 punto o A. 4. Bien, el punto A. Este acá, El el punto A. 2. Este sería el de mayor tracción. Se dan cuenta todos porque sumo el más y sumo el más. Divino. Excelente. Vamos a ver qué nos cuenta por acá. Y te dice, la fibra más alejada del eje neutro en este caso es la negativa. ¿Por qué me dice que la tensión máxima es la negativa? Y bueno, porque como por la forma de la figura 4,66 es mayor a 1,84, este punto va a tener mayor tensión. Entonces nos dan un perfil L, que está por acá, un perfil L, una carga P, un empotramiento, nos dicen el módulo de elasticidad de, que no me acuerdo qué es, la tensión admisible, el coeficiente de seguridad y la carga P. Supongo que D es el lado del perfil. Sí. No, De pero 4 pulgadas, no es 25. 25 milímetros. No, no es la distancia. Ah, debe ser esto. Debe ser, no No, sé. ese es L. Es la distancia de la ¿El pericentro? excentricidad. Puede ser. Bueno, entonces, empecemos por lo básico, calculemos los diagramas. ¿Quién me va a contar cómo son los diagramas? Facu, dale, diagrama de corte. ¿Cómo es el diagrama de corte acá? Es constante. Bien, de es valor P. constante. ¿Positivo o negativo? Negativo. Bien. Rebeca, contame el diagrama de aumentos. ¿Cómo es el diagrama de aumentos? Si el diagrama de corte es constante, el diagrama de aumentos es Lineal, bien. negativo y ¿Y va a valer un acá? aumento de izquierda, claro. Sí, ahí. ¿Y cuánto vale acá? No se está viendo. Ah, el cursor. Ahí está, a ver si. Perdón. Ahí está. ¿Cuánto vale acá? Ay. La distancia por la carga. Perfecto. Divino. Excelente. ¿Era porque no me deja pasar de filmina? Si tengo cursor no me deja pasar de filmina. Bueno, ¿La filmina? ahí va. Listo. Excelente. P valía 10. Tenemos la carga negativa de P. Tenemos la distancia que se ve que es 2,5. 1,5, perdón, no 2,5, por 10, sacamos de momento. Divino. Ahora tenemos este perfil, que es la sección que nos dijeron con la cual tenemos que hacer la barra. Entonces empezamos por poner el momento, que dijimos que era negativo, y lo tenemos que llevar ¿a qué? A los ejes principales de inercia. No nos olvidemos que siempre trabajamos con los ejes principales de inercia. Entonces, esta M en Z no nos sirve para nada en este tipo de perfil. Bien. Proyecto mis momentos. Obtengo lo que yo llamo MU y MB. ¿Sí? Calculo la proyección. Y el cálculo de cómo se sacarían las tensiones. MU sobre IU por la distancia en B. Y MB por IB por la distancia en U. Bien. ¿De dónde saqué yo B1 y B2? Que son las distancias que ahora vamos a ver proyectadas de la tabla. Ojo con esto, porque estos perfiles son medio capciosos. Los ejes que tenemos acá, este que se llama U, es equivalente al que se llama Z acá. Vamos a ponerle así y vamos a ponerle U. ¿Sí? Y este que se... No, No, al revés, perdón. Sí, exactamente al revés. Este es este. Es B. A ver, ya. Y esta distancia. En cambio, el U va a ser el mismo porque es un eje de simetría. Recuerden que si hay un eje de simetría, es un eje principal
y el segundo eje es perpendicular a este eje que ya teníamos. Bien, esto depende de nada, resalto simplemente los valores de la tabla. Y acá quedó algo raro, pero simplemente traslado los valores que había tenido acá, los copio. Bien, ahora vamos a tener para el momento en U, o sea, tenemos el momento en Z y lo descomponemos en MU y en MB. Para MU, si esta es, representaría de este punto al punto de acá abajo, dónde tracciona y dónde comprime mi perfil. Para el MU. Perdón, para el MU vamos a tener que ver acá, este. De acá a acá. ¿Dónde tracciona y dónde comprime? O sea, si este es el eje sobre el cual está el MU, o sea, el eje U, vamos a tener a derecha o arriba y a izquierda o abajo, como quieren llamarlo, que tracciona o comprime. Con la mano que vieron con Gami, ¿cómo sería en este caso? Comprime abajo y tracciona arriba. Perfecto. O sea, acá va a traccionar y acá va a comprimir. Para el MB, Comprime abajo y tracciona arriba. perfecto. Fíjense que es similar a lo que veníamos haciendo. Ahora tenemos la barra empotrada, tenemos la carga P. Fíjense que la parte de abajo se comprime y la parte de arriba se tracciona. Ahora tenemos que encontrar bien cuál es el eje neutro. Pero tenemos directamente acá, o sea, ver más o menos rápidamente si estamos bien o estamos mal. Si tomamos el punto de abajo de todo, por ejemplo, va a estar comprimido para ambas solicitaciones. Si tomamos este de arriba a la derecha, este punto está comprimido, está traccionado, perdón, y este punto, bueno, este punto tendríamos que evaluarlo, pero probablemente esté traccionado. Bien, ¿cómo calculamos las solicitaciones debidas a MB? ¿Qué tenemos que tomar? O sea, dijimos que acá estaba traccionado y abajo comprimido. Pero ¿qué valor de traccionado y qué valor de tensión de compresión? Puede ser MB sobre IB por U, MB sobre dividido IB por U. ¿qué U? El U que aparece Sí, acá, ahí en esto sí quedó al revés. Esto sería el B max, esto en realidad sería B y esto sería U. Porque las distancias están en el eje U, ¿no? De hecho, acá ya está, eso me quedó también para corregir. O sea, tendríamos la distancia, esta 1, por un lado, y esta U por otro. ¿Sí? Sí, sí. Esto sería por 1 para la fibra de este vértice y la fibra de abajo sería por U2. Y de esa manera tenemos las tensiones que me genera el momento en B. Ahora, para encontrar las tensiones que me genera el momento en U, ¿cómo va a ser la ecuación? MU sobre IU por B.
Perfecto. En este caso el B es único, entonces el diagrama va a ser simétrico. Bien. Tenemos los diagramas de tensiones individuales. Ahora bien, no sé por qué está, ahí le faltó algo. Yo tendría que ver si la sección me verifica o no me verifica. ¿Qué puntos de la sección me son de interés? O sea, ¿qué puntos tendría que evaluar para ver si me verifica o no me verifica? O sea, por ejemplo, si yo tengo, analizo un punto por acá, antes que analizar este punto me va a ser más conveniente analizar este punto de acá, por ejemplo, porque tiene un poco más de tracción y un poco más de tracción en ambos diagramas de tensiones. Siempre los puntos de interés que arranco a analizar son los que tengan las tensiones máximas en cada eje. ¿Sí? Claro, y acá te pasaría lo que, lo que dijo Cami hace rato, que las tensiones, las positivas te quedan afuera, ¿no? La tensión positiva, si yo quiero encontrar la máxima positiva, por así decirlo, la tendría en un punto por acá. Exacto. ¿Este punto existe? No en No. los Eso es lo que se refería a mí y yo también lo que les comenté hoy, que estas tensiones son siempre en los puntos materiales del perfil. O sea, no puedo encontrar la tensión equivalente a este valor y este valor, porque caería por acá, y ese punto materialmente no existe. Sí, no implica que no haya un punto de tensiones de tracción máxima. No va a ser en Correcto, donde se sumen los dos máximos, va a ser en correcto. otro lado del perfil, pero no El, va a ser ahí. el mínimo, ¿sí existiría? A ver, si nos volvemos exquisitos, Sí, quizás no, pero si consideramos que claro. esto es este valor de acá, sí, podríamos decir que este es el de máxima compresión. Entonces, por ejemplo, este punto sería un punto de interés. Por otro lado, podríamos considerar el máximo, ya que no sabemos el máximo de compresión, de tracción de la suma, digo, podríamos considerar este punto de acá y este punto de acá. Este punto de acá, si bien tiene el máximo de tracción para el B, no tiene nada que le reste el U. Este, en cambio, si bien tiene el máximo de tracción en U, tengo un mínimo en B. Entonces, bueno, ahora lo vamos a ver, pero te termina quedando que este punto, ¿cómo va a estar? Con los valores que tenemos. En tensión negativa. Correcto. Tenemos 55 negativo contra 26 positivo. Nos va a terminar dando que es el máximo, perdón, que no es Una compresión, positivo, ¿no? que es negativo. Viendo los tres puntos de interés que tenemos. No sé por qué me falta. No, bueno, no importa. Bien, tenemos para el A, vamos a tener 60 con 39. Para el C, vamos a tener 55.58 más 26.44. Vamos a tener 82 kilonewton centímetro cuadrado. Y para el B, como habíamos dicho, vamos a tener uno negativo. Entonces, como es uno negativo, pero que encima tiene una parte que no lo hace tan negativo, por así decirlo, los puntos que me van a convenir analizar son el punto C y el punto A. ¿Sí? Entonces, la sección verifica.
Yo acá obtuve que tracción 60,39. Compresión, dijimos 82 kilonewton centímetro cuadrado. ¿Verifica la sección? Es un F24 con factor de seguridad 1.5. Sí, mostrarles de vuelta la tensión admisible, que por ahí no se acuerda. F24. ...24 kilonewton centímetro cuadrado. Esto es M. Y B es igual a 1.5. O sea que el sigma admisible va a ser igual a 16 kilonewton centímetro cuadrado. ¿Verifica la sección? No. No, y ni a gancho. Por mucho. Claro, Ni negativo cerca. se va. Un comentario, se lo iba a hacer al principio, pero se lo hago al final, que una vez que ya vimos que no verifica. La sección ángulo no se usa para trabajar a flexión. Nunca. A ver, van a ver que hay algunos lugares donde tienen una ménsula y le ponen un ángulo. No es para nada recomendable. Fíjense que no tiene buena resistencia a la flexión. Sí a axil, porque axil lo que importa, lo que interesa es el área. Hay otras cosas que interesan, pero principalmente lo que interesa es el área del perfil. Y las conexiones de los ángulos suelen ser fáciles. Por eso en los reticulados principalmente se usa mucho el ángulo o ángulo doble. Pero lo que es a flexión no se utiliza. De hecho, muchos modelos se indica que la barra solo toma esfuerzo axil, no trabaja flexión. Entonces, Gente, y es un error muy común, muy común, que en estos ejercicios tomen el MX sí, y hagan el ejercicio con el MX. ¿Por qué lo digo? Porque en la tabla te aparece la inercia en ese sentido. Pero no aparece porque son malos y te quieren confundir, sino porque en general los usamos doble. como dos apareados. Entonces lo vamos a necesitar, porque en una sección que son uno al lado del otro, los principales de inercia, como es simétrica en vertical y en horizontal, es simétrica en horizontal es el otro principal de inercia. Ojo con esto.